¿Cómo están, gente? Espero que bien. Y si no es así, no se preocupen, ya estoy aquí con un nuevo podcast. Hoy les traigo la tercera parte y última de este asesino serial. Para la gente de YouTube les invito a pasar a mi canal de Spotify como Pesadillas Nocturnas, donde encontrarán la primera parte y segunda parte. Aquí es donde me despido y ojalá les encante este video. Sin nada más que decir, empecemos. Acaba de creer que este episodio contiene asesinatos, crímenes, agresiones y otras cosas que para algunas personas lo consideran escenas fuertes y violentas. Este episodio está hecho para mayores de 15 años. Hola a todos, soy Ramses Alexander y esto es Pesadillas Nocturnas. En cada episodio nos adentramos a la vida de cada asesino serial. Hoy seguiremos hablando de Gordon Stuart Norcott, el monstruo detrás de los asesinatos del gallinero de Wellbeat. Hoy continuaremos donde nos quedamos en el episodio anterior. Cuando le preguntó a Sanford dónde estaba Stuart, él señaló el gallinero. Ella comenzó a llamar a Stuart y tocó la puerta. Sanford sabía que debía continuar alimentando a las gallinas, pero no podía dejar de observar. Stuart abrió la puerta solo un poco para hablar con su madre, pero Lois era una mujer formidable. Empujó a su hijo y entró al gallinero. Solo estuvo ahí un instante antes de salir apresuradamente con Stuart del brazo y llamar a Sanford. Lois no tenía el hábito de negarle algo a su hijo, pero secuestrar. Pensaba que en ese entonces ya había dejado atrás sus intereses por los jovencitos. Sanford estaba en shock. Hasta ahora comenzaba a entender cuántas cosas Lois estaba dispuesta a dejar pasar cuando se trataba de Stuart. Mientras Lois, enojada con Stuart, quien estaba sentado en la cocina y sollozaba como un niño, Sanford se sentía cada vez más incómodo. Stuart seguía asegurando a Lois que si Walter, el niño secuestrado, desaparecía, no lo volvía a hacer de nuevo. Lois suspiró e hizo que su hijo se lo prometiera. Sanford sentía asco. Trató de convencerse a sí mismo de que Lois obligaría a regresar a Walter con su familia, pero en el fondo sabía que eso no iba a ocurrir. Lois estaba misteriosamente calmada, tenía un plan. Esa noche, Lois llevó a Stuart y a Sanford al gallinero donde Walter estaba durmiendo. No hicieron ningún ruido y Walter estaba tan cansado por llorar y suplicar que nunca despertó. Ni siquiera cuando Stuart levantó un hacha. Ese era el gran plan de Lois. Si todos mataban a Walter, todos compartirían la culpa y ninguno delataría al otro. Sobre todo esto fue para involucrar a Sanford y mantener su silencio. Mientras Walter dormía, Stuart le pegó con un hacha antes de forzar a Sanford a hacer lo mismo. Lois dio el golpe final. Después, ella y su hijo regresaron a la casa, dejando a Sanford llorando mientras cavaba una tumba dentro del gallinero. Sanford no podía creer que era familiar de estos monstruos. El cuerpo desmembrado de Walter lo veía mientras seguía cavando. Sanford no podía con su culpa. Quizá él también era un monstruo. Considerando las circunstancias, Sanford se estaba adaptando relativamente bien a su vida en cautiverio, especialmente después de ser obligado a participar en el asesinato de un niño. De acuerdo a Thomas Trent, ex negociador del FBI, Sanford estaba al inicio de algo que podría tener serias implicaciones en su habilidad para sobrevivir como rehén de Stuart. Dos fortalezas que un rehén debe mantener: un sentimiento de superioridad sobre sus raptores y albergar hostilidad hacia ellos. Al comenzar a verse a sí mismo como un monstruo, igual que Stuart y Lois, Sanford estaba en riesgo de caer en depresión, lo que le dificultaría aún más su escape. En cualquier crisis como rehén, la mejor manera de sobrevivir es manteniendo la fe en una eventual liberación, fantasear sobre el mundo exterior y continuar buscando oportunidades de escape. Pero es importante recordar que él apenas tenía 15 años y había pasado los 2 últimos bajo el constante abuso emocional, físico, verbal y sexual de Stuart. De acuerdo a la profesora Jill Absbury del Colegio de Artes de la Universidad de Victoria, el abuso sexual infantil está relacionado directamente con un aumento significativo en el diagnóstico de diferentes desórdenes psiquiátricos, incluyendo ansiedad, depresión, desórdenes alimenticios, estrés postraumático, desórdenes del sueño y suicidio. Stuart y Lois seguramente amenazarían con matar a Sanford
si se negaba a ayudarlos con el asesinato de Walter o si los entregaba a la policía. Y Sanford probablemente se disoció por completo de lo que lo obligaron a hacer, concentrándose solamente en sobrevivir. Más tarde, Sanford enterró a Walter cerca del gallinero como si nada hubiera pasado. El 15 de marzo, Los Angeles Times reportó que Walter, el hijo de Christine Collins, estaba desaparecido. Ella nunca volvería a ver a su hijo de nuevo. Después del secuestro y brutal asesinato de Walter Collins, en marzo de 1928, Gordon Stuart Norcott no tardó mucho tiempo en encontrar a otra víctima. Ahora que conocía el placer de mantener a un chico en cautiverio, estaba buscando otro, uno más joven que Sanford. El 16 de mayo de 1928, casi 2 meses después del asesinato de Walter, Stuart secuestró a Lewis y Nelson Wilson mientras caminaba a su casa. Venían de un club donde estaban aprendiendo a armar maquetas de barcos y yates. Los hermanos tenían 10 y 12 años. Estuvieron a punto de quedarse en casa esa noche porque su madre estaba enferma. Su decisión de dejar salir a Lewis y Nelson esa tarde la persiguió por el resto de su vida. Con la promesa de enseñarles su rancho, Stuart llevó a los chicos al mismo gallinero donde tenía atrapado a Walter. A pesar de que nadie había ido a buscar a Walter, Sanford tenía la esperanza de que alguien buscara a los hermanos Wilson. Los chicos eran de clase media, bien vestidos y su familia los amaba. Lo mismo debió haber pensado Stuart, porque 3 días después de atraparlos, forzó a los chicos a escribir una carta a casa diciendo que habían huido a México. Stuart sabía que era poco probable que la carta hiciera que los Wilson dejaran de buscar a sus hijos, pero quizá mandarían su atención a otro lado. Lo que ni Sanford ni los hermanos Wilson sabían en ese entonces es que la policía finalmente había comenzado a prestar interés a los chicos desaparecidos. Christine Collins había estado buscando desesperadamente a su hijo y el departamento de policía de Los Ángeles había fallado en sus teorías. Es más, ni siquiera habían encontrado una sola prueba. Cuidar a los hermanos Wilson era un trabajo de Sanford. Él cambiaba sus sábanas, vaciaba sus basinicas, les daba comida. Habían estado en el rancho de gallinas por casi 1 semana y media, y Sanford nunca había tenido un momento a solas con ellos que fuera lo suficiente largo para hacer un plan de escape. Los hermanos Wilson, por otro lado, pasaban el tiempo dibujando en piezas de madera que Sanford les había concedido como muestra de amabilidad. Pero cada vez que Sanford veía a los chicos, se le revolvía el estómago. Tenía recuerdos de la noche que mató a Walter, y se preocupaba si estos chicos tendrían el mismo destino. Sanford intentó hacer sus últimos días tan placenteros como le era posible, principalmente porque sabía lo que les esperaba. De acuerdo a la doctora Nancy Sherman, autora de Guerrero Estoico dentro de la mente militar, es posible que Sanford se sintiera responsable de los hermanos Wilson y experimentara lo que hoy se conoce como culpa de sobreviviente. A pesar de que Sanford no tenía manera de ayudar a los hermanos Wilson, no podía evitar sentir que su cautiverio era culpa suya. Este tipo de culpa ha sido llamada culpa de protector, la que es frecuentemente vista en agentes del servicio secreto y otros oficiales encargados de protección que sobreviven pero no logran salvar a la persona que debían proteger. Sanford se asignó a sí mismo el rol de protector, lo que hacía aún más difícil de aceptar el hecho de que no podía salvar a los otros chicos del gallinero. La responsabilidad que sentía Sanford con los chicos secuestrados hacía más traumática la situación con Stuart, los forzaba a participar en su asesinato. Primero distrajo a Nelson mientras Stuart golpeaba su cabeza con un hacha. Después invirtieron los roles para que Sanford fuera el primero en golpear a Lewis. Más tarde, Sanford recordaría el horrible sonido que hicieron los chicos cuando Stuart los aventó a una tumba recién cavada. Lewis y Nelson no estaban completamente muertos cuando Stuart obligó a Sanford a comenzar a llenar el hoyo con tierra, acallando los últimos gemidos de los chicos. Con los hermanos Wilson y Walter Collins enterrados bajo su rancho de gallinas, Stuart estuvo seguro de que nunca lo atraparían. Ahí fue cuando decidió una hazaña extremadamente audaz. En junio de 1928 comenzó los siguientes pasos para secuestrar y esclavizar a una familia entera. Este verano Stuart se inscribió como voluntario en el Ejército de Salvación local y expresó interés en trabajar con niños. El staff estaba feliz de contactar
a un joven próspero y bien vestido con una familia que pasaba por momentos difíciles. Presentaban a Stuart con la familia Dahl. Jacob y ella Dahl estaban teniendo problemas económicos desde que Jacob había enfermado y no podía trabajar. Cuando Stuart visitó a la familia, le ofreció trabajo a Jacob y asilo para toda su familia en su rancho de gallinas. La oferta parecía demasiado buena para ser real, pero los Dahl no tenían ninguna otra opción. Aceptaron ir a visitar el rancho para conocer más sobre el trabajo. El 30 de junio de 1928, Stuart recogió a la familia Dahl en su autoconvertible y los llevó al rancho. Les presentó a su madre, Lois, bajo el nombre falso de la señora Mayo, y les dijo que Sanford era su hijo. Mientras los Dahl paseaban por el rancho, Stuart les contó su plan a Lois y a Sanford. Al principio, Lois se opuso, pero eventualmente accedió a ayudar a su hijo. Sanford, por otro lado, estaba horrorizado. Había dos pensamientos en su mente. Parte de Sanford quería hacer que Stuart tomara como rehenes a los miembros de la familia. Creía que el secuestro de una familia entera podría ser lo que ocasionaría finalmente la captura de su tío, pero quería proteger a los Dallas. Eran gente honesta y trabajadora. No los podía usar como carnada. Finalmente Sanford le dijo a Stuart que su plan fallaría y lo acabarían atrapando. Stuart le dio una cachetada y lo mandó a esperar en el gallinero. Sanford esperó en el gallinero. Sus ojos estaban fijos en una mancha roja sobre el suelo de madera. Se preguntó si la sangre de Walter había hecho la marca o si había sido uno de los hermanos Wilson. Esperaba escuchar los gritos de una familia siendo atacada. Pero pocas horas más tarde, Sanford vio a toda la familia Dahl subirse al convertible de Stuart y Stuart se los llevó de la propiedad. Estaba confundido. ¿Esto era parte del plan? Más tarde, Stuart regresó y anunció casualmente que había llevado a casa a la familia Dahl. No valía la pena arriesgarse por ellos. Sanford sintió alivio. Todavía no tenía esperanza de rescatarlos, pero al menos la familia Dahl estaba a salvo. De julio a agosto de 1928, Stuart dejó de buscar una familia para raptar para concentrarse en un chico en específico. Steve Neil Black, de 15 años, vivía con sus padres en Alhambra, cerca de la estación de superservicio global, donde su padre trabajaba como mecánico. Stuart se convirtió en cliente frecuente de Supervicio Global. Estaba obsesionado con Steve, igual con lo que estaba con Phil y Scott cuando vivían en Los Ángeles. Stuart comenzó por hacerse amigo del padre de Steve y eventualmente terminó pasando tiempo con toda la familia Black. De acuerdo al Dr. Michael Davis, psicólogo clínico e investigador en el Centro de Ciencias Conductuales Forense de la Universidad Monash, este tipo de depravación sexual puede ser clasificada como seductiva. Stuart estaba intentando cortejar a toda la familia y ganarse su confianza para poder conseguir tiempo a solas con Steve. A pesar de que Sanford estaba atrapado en el rancho, podía adivinar que su tío tenía un nuevo hobby. Observaba cómo Stuart pasaba más y más tiempo de lejos del rancho, temiendo que un día regresara con un chico en su auto. Pero cualquiera que haya sido el plan de Stuart, fue interrumpido por un visitante inesperado. Jessie, la hermana mayor de Sanford, llegó inesperadamente al principios de agosto de 1928. Dijo que estaba ahí para visitar a su hermano menor, pero en realidad presentía que algo andaba mal en el rancho de gallinas. Jessie siempre había compartido el mismo sentimiento que Sanford sobre el tío de Stuart, y estaba aterrorizada cuando lo mandaron a vivir con él. Pero lo que despertó sus sospechas fue justamente lo que suponía iba a enmascarar el abuso del tío Stuart. Las cartas de Sanford en los más de 2 años que Sanford había pasado en el rancho. Su caligrafía no había mejorado. Jessie comenzó a preguntarse si Stuart estaba obligado a Sanford a trabajar en el rancho en lugar de inscribirlo en una escuela, por lo que decidió hacer una visita espontánea. Sanford estaba emocionado de ver a su hermana. No podía creer que de verdad estaba ahí, ni siquiera cuando corrió hacia ella y puso sus brazos alrededor del cuello, pero su felicidad pronto se apagó porque sabía que Jessie no estaba a salvo cerca del tío Stuart. Jessie estaba igual de impresionada de ver a su hermano de 15 años. Estaba extremadamente delgado y no había crecido un solo centímetro en los últimos 2 años. Estaba sucio, lleno de moretones y parecía asustado como un animal enjaulado. A pesar de que se notaba que estaba contento de verla, Jessie más tarde recordaría que Sanford estaba muy callado y parecía tener miedo de moverse. Inmediatamente se dio cuenta de que Stuart había estado abusando de su hermano y lo miró como la víbora que era.
Stuart sabía que Jesse iba tras él. Los dos estuvieron a la defensiva desde el momento que ella cruzó la puerta. Pero Sanford era demasiado vital para las operaciones de Stuart. No se podía arriesgar a perderlo. Tenía que hacer algo para distraer a Jesse, por lo que comenzó a culpar sus días llevándola a ella y a Sanford a dar paseos. Los llevó por toda la costa de California, mostrando a sus sobrinos canadienses cualquier cosa que él consideraba remontanamente interesante. Pero había un motivo ulterior en el acto de guía de turistas de Stuart. Al mantener a los hermanos con él, podía asegurarse de que no tuvieran en ningún momento a solas para hablar del abuso que Sanford estaba sufriendo. Finalmente, una noche, mientras los tres se estaban quedando en un motel de paso, Jesse entró a la habitación de Sanford y Stuart y se metió debajo de las sábanas de Sanford. Silenciosamente le rogó a Sanford que le dijera la verdad sobre lo que estaba pasando. Al inicio, Sanford tenía demasiado miedo para admitirlo. Le preocupaba lo que ella diría o haría y si provocaría que el tío Sanford quisiera herirla. Pero eventualmente, en el transcurso de varias noches, Sanford le contó todo a Jesse: los golpes, los ataques, el abuso verbal y emocional. Le mostró la enorme cicatriz en su espalda, donde el tío Stuart le había echado agua hirviendo mientras dormía, y le contó sobre los chicos que lo habían forzado a ayudar a matar. Esas palabras se repitieron una y otra vez en la mente de Jesse, hasta que finalmente hicieron sentido. Su tío había obligado a Sanford a asesinar a 3 chicos y enterrarlos en el patio. Jesse estaba estupefacta, pero sabía que necesitaba sacar a Sanford del rancho antes de que fuera de él que terminara debajo del gallinero. A principios de agosto de 1928, Sanford finalmente le contó a su hermana Jessie que había sido forzado a ayudar a matar y enterrar a 3 adolescentes en el rancho. Jessie decidió ayudar a su hermano a escapar. Era una cuestión de vida o muerte. El tío Stuart había matado anteriormente para protegerse. Jessie estaba segura de que compartiría la misma sangre. No la protegería a ella o a su hermano. Así que comenzó a idear su plan. Jessie le compraría a Sanford un boleto de autobús. De ahí, él viajaría hacia la costa y la encontraría en el muelle, donde un barco lo estaría esperando para regresar a Canadá. Después, harían autostop a Vancouver, seguros fuera del alcance de Stuart. Solo había un problema: la estancia de Jessie se había alargado más de lo esperado y se estaba quedando sin dinero. No tenía suficiente dinero para comprar el boleto de autobús o los 2 boletos para Vancouver. Estaba desesperada. Ahí fue cuando se arriesgó y pidió ayuda al único familiar estadounidense que conocía, George, el padre de Stuart. Jessie fue a un teléfono público y llamó a George, suplicando ayuda. Desde hace mucho tiempo George había decidido ignorar lo que pasaba en el rancho de gallinas, pero había algo en la voz suplicante de su nieta que lo conmovió. Accedió a ayudarla. Jesse y Sanford estaban pasmados. Esta era la primera vez que él se había puesto del lado de sus nietos en lugar del de su esposa e hijo. George insistió a Jesse a que tomara el siguiente ferry, que salía del Winnipeg para proteger a Stuart. Pensó que Jesse debería hacer crecer a Stuart, que se había dado por vencida. Después, cuando él hubiera bajado la guardia, George llevaría a Sanford al muelle, donde se reunirían con su hermana. Jesse y Sanford sabían que era un acto de fe, pero no tenían otra opción. La mañana siguiente, Jesse se despidió de su hermano y se fue del pueblo. Los dos rezaron para que se volvieran a ver en algunos días después. Sanford esperó. Vio como el tío Stuart lentamente regresaba a su rutina habitual, holgazaneándola mientras Sanford trabajaba. Sanford se acostó en el sofá en lo que esperaba fueran sus últimas noches en ese despravado rancho, pero estaba demasiado ansioso para dormir. La mañana siguiente, antes del amanecer, un coche llegó silenciosamente a la entrada del rancho. Sanford salió sigilosamente de la casa. No se llevó nada con él. Con cautela, se subió al auto de su abuelo y se dirigieron a la estación de autobuses, mientras el rancho se desvanecía en el retrovisor. Sanford estuvo a punto de comenzar a llorar. No podía creer que finalmente estaba escapando. Pero su alivio fue momentáneo. Caminó a la estación. Sanford vio un elegante convertible acelerando hacia ellos, para después cerrarles el camino. Stuart los había encontrado. Sanford volteó a ver a su abuelo y le suplicó que continuara, pero el poco valor que George había encontrado desapareció rápidamente. En cuestión de minutos, Sanford estaba de nuevo en el auto de Stuart. Caminó de regreso al rancho. Sanford se preguntó si el tío Stuart lo mataría esta vez. Estaba listo.
Sanford se dio cuenta que solo había una manera para escapar de su tío. Ahora que su hermana estaba a salvo, estaba listo para morir. Jesse esperó por Sanford lo más que pudo. Los trabajadores del barco comenzaron a gritarle que subiera a bordo o lo perdería. Sin dinero, no tenía otra opción. Se subió al barco con el corazón destrozado y enojada al mismo tiempo porque su abuelo los había engañado. Sanford no estaba seguro y no había nada que ella pudiera hacer para ayudarlo, pero tenía todo un viaje de regreso a Canadá para crear un nuevo plan. Le había prometido a su hermano que lo rescataría, no podía abandonarlo ahora. Tan pronto como llegó a Vancouver, fue al consulado americano y reportó lo que Sanford le había contado. Les dijo que la vida de Sanford estaba en peligro, que su tío había asesinado a 3 chicos adolescentes y no sentiría remordimiento de añadir un cuarto a la lista. Mientras tanto, en Winnebelle, Stuart todavía no había asesinado a Sanford. En lugar de eso, ordenó a su sobrino que le ayudara a vender todas sus pertenencias. Stuart sabía que era el momento de huir correctamente. Asumió que Jesse lo reportaría a las autoridades y lo último que necesitaba era una visita de la policía que seguramente interrogaría a Sanford. Pero eso no aplacó el miedo de Sanford. Pensaba que Stuart lo mataría antes de irse del rancho o peor aún, lo secuestraría y se lo llevaría con él a una nueva locación donde lo obligaría a soportar este abuso por el resto de su vida. Ayudó a su tío a empacar todo en la cajuela y el asiento trasero de su auto. Después, Stuart comenzó a llenar el asiento del pasajero con chucherías. A Sanford se le hizo un nudo en el estómago al darse cuenta que Stuart no tenía intención de llevarlo con él. El 30 de agosto de 1928, el detective Chester I. Lloyd de la Policía de Los Ángeles recibió un telegrama de Canadá. El cónsul estadounidense se pedía que se investigara a Gordon Stuart Norcott y se rescatara a Sanford. La policía se dirigió al rancho de gallinas de inmediato. Viajaron a toda velocidad, las 2 horas de Los Ángeles a Winnebelle, con la esperanza de llegar antes de que se hiciera daño al chico. Para cuando llegaron al rancho parecía desierto. Tocaron la puerta, pero no escucharon nada. Caminaron por la pequeña cabaña rústica y no encontraron nada. Finalmente, uno de los oficiales apuntó al gallinero y sugirió que echaran un vistazo. Rompieron el candado de la puerta y entraron con cautela. Un oficial vio algo en una esquina y se acercó para investigar. Era un chico sin expresión, acurrucado con una pelota. Presintió lo peor. Entonces el chico se movió. Sanford lentamente vio hacia ellos y comenzó a llorar. Stuart lo había abandonado antes de huir del rancho. Sanford pensó que se moriría de hambre ahí. La policía lo llevó al hospital para que recibiera atención médica. Sanford estaba en los huesos cuando llegó al hospital. Pasaron 3 semanas para que pudiera recuperarse y finalmente declararon ante la policía. Envió a la policía de regreso al rancho y les dijo exactamente dónde estaban los cuerpos. El 19 de septiembre, Stuart fue arrestado cuando intentaba comprar un boleto para regresar a Canadá. El juicio de Stuart comenzó el 2 de enero de 1929. Él fue su propio abogado. Stuart llamó a sus 2 padres a testificar a su favor. Cuando le preguntaban sobre Stuart, George le tenía mucho miedo. Su madre también. Si es que dice la verdad, Stuart siempre estaba al mando de la casa cuando estaba presente. Nunca nos interpusimos en su camino. Lo malcriamos. Yo diría que estaba arruinado. Como se esperaba, Lois intentó defender a su hijo confesando que ella había matado a Walter Collins. Fue sentenciada a cadena perpetua el 8 de febrero de 1929. Después de solo 3 horas de discusión, el jurado encontró a Stuart culpable de asesinato en primer grado. Fue sentenciado a la horca. A pesar de que Stuart siempre hacía berrinches o se comportaba como un niño, estuvo callado y retraído en el día de su ejecución. Su única petición fue un fonógrafo que tocara Song of Song, la canción favorita de Phil Scott, su primera víctima. Stuart fue colgado el 2 de octubre de 1930, solo tenía 24 años. Mientras tanto, Sanford quedó bajo la cautela del estado el 19 de enero de 1931 y fue enviado a la Escuela Estatal Industrial para Niños de Wilter. A pesar de su abrumador nombre, el instituto era un lugar increíblemente humano que hizo maravillas para ayudar a Sanford a trabajar sus traumas. Después, Sanford fue enviado de regreso a Canadá. Con la muerte de su tío, Sanford estaba listo para vivir una vida plena. Se casó con una mujer llamada Jones Michaels en 1935
y estaba tan enamorado que permaneció junto hasta la muerte. Durante la Segunda Guerra Mundial, se alistó en la Artillería Real Canadiense, donde sirvió honorablemente. Después de su regreso, él y John adoptaron a 2 niños. Algunos dicen que Sanford decidió adoptar por medio a pasar sus genes. Decía que tenía miedo que la misma enfermedad que tenía su tío Stuart se pasaría a sus hijos. Sanford mantuvo su oscuro pasado en secreto la mayor parte de su vida, pero una noche durante un largo viaje en automóvil, Sanford contó la historia de su tío Stuart a Jerry, su hijo mayor. Eventualmente Jerry comenzó a escribir un libro sobre la vida de su padre en un esfuerzo por inmortalizarlo. A pesar de que Sanford no vivió para ver la historia publicada, El camino fuera del infierno, Sanford Cragg y la verdadera historia de los asesinatos de Winnebelle. Sanford Cragg murió el 20 de junio de 1991, a la edad de 78 años. Sus hijos creen que nunca se perdonó por las atrocidades en las que fue obligado a participar en su adolescencia. Fue el último sobreviviente de las víctimas de Gordon Stuart Norcott y el único que salió con vida del Rancho de las Gallinas. Y así es como termina esta tercera parte y última de Gordon Stuart Norcott, o mejor conocido como El asesino del gallinero. Recuerden que pueden apoyar este canal siguiéndole y dejando 5 estrellas para más asesinos seriales. También pueden apoyarme siguiéndome en YouTube, TikTok e Instagram como Ramalskin. Esto es Pesadillas Nocturnas y tengan una linda noche o tal vez una linda pesadilla. It's okay, Lou. Just go to sleep.